vasta, es muy grande. Entonces, ¿por qué hay tanta diversidad microbiana? Es porque se han diversificado, pues valga la redundancia, y esa diversificación tiene que ver es con que han cambiado en el tiempo. Eso se llama evolución, ¿no? Han evolucionado. Y esos cambios obviamente son heredables. Vimos que habían una historia desde que se formuló la teoría evolutiva hasta llegar a la microbiología un poco más actual, hasta la síntesis moderna, que eso aplica para toda la biología, hoy también altamente criticada. Quieren cambiar como de paradigma. Y vimos que habían 5 fuerzas evolutivas, cómo más o menos funcionaban, cada una tiene una complejidad, pero no se trata pues de entrar en ese mundo, o por lo menos no a nivel de pregrado. Y eso nos decía, ve, aquí sabemos que hay un origen y son altamente diversos los microbios y cómo son diversos. Ahora vamos a mirar y a entrar un poquito en detalle en, bueno, cómo clasificamos toda esa diversidad y si hemos sido tan eficientes para hacerlo. Eso quiere decir que vamos a entrar a hablar de dos cosas en particular. Una cosa se llama sistemática y la otra taxonomía, que están de hecho reflejadas en los árboles filogenéticos, árbol que ya les he mostrado varias veces, creo que es la última vez que lo ven, tranquilos. Esto, la nueva visión del árbol de la vida, que no es tan nueva, esta es de 2016, les mostré una de 2023 hace unas clases, y esto nos está mostrando cómo se está diversificando por pues, toda la vida y sacamos los virus, porque no nos hemos inventado cómo colocarlos ahí. Y además también les contaba, digamos, diferencias conceptuales, ¿cierto? Dicen que no están vivos, otros dicen que sí. Bueno, ¿cómo llegamos allá? ¿Cómo llegamos a esta visión y a decir es que el mundo microbiano es lo más vasto que hay en cuestión de diversidad y se seguirá diversificando por las diferentes explicaciones que ustedes ya saben? Fuerzas evolutivas, complejidad genómica, tasas de mutaciones. Ahora, no, miremos qué es la taxonomía. Un concepto, pues, muy básico, simplemente es la descripción, denominación y clasificación de todos los organismos, incluyendo los virus. Que los virus también se clasifican como todo lo otro que está vivo. ¿Sí o qué? Bueno, ¿qué puedo utilizar yo para describir, denominar y clasificar? Hoy en día, secuencias. Muy bien. Y si tenemos plata para secuenciar y si nosotros, de hecho, podemos, ¿cierto?, mandarnos nosotros mismos, obviamente hay que pagarlo, y saber hacer análisis, podemos hacer taxonomía, podemos describir, denominar y clasificar. Pero también hay otra forma de hacer taxonomía. Por ejemplo, teniendo claves morfológicas, muy útil en hongos, protozoos y nematodos, ¿cierto? También en bacterias, también en virus, ¿cierto? Conductuales, ¿no? A esto me refiero más de conducta, es netamente fisiológico como tal. Genéticas, que es la que más nos encanta hoy en día, y todas sus características bioquímicas que obviamente entrarían también o tendrían relación con las conductuales, ¿no? Eso nos llevó entonces a generar una clasificación que hoy en día todo el mundo lo utiliza y se llama los rangos taxonómicos. Están acá. Y así es como organizamos o intentamos organizar toda la diversidad que ya vimos y diversidad que se seguirá diversificando, ¿cierto? Por eso es que a cada ratico los microbiólogos están generando, ¿sí?, nuevas especies, están generando que este pertenecía a este taxe, ya no es este, sino es otro, y va cambiando. Es demasiado dinámica la taxonomía en microbiología, especialmente con los micólogos y bacteriólogos, pero se mueve bastante. Entonces uno dice, ah, pero esto no se llamaba así, no, ya se llama de otra manera. Pero también hay algo que se llama sinonimia y eso lo salva. Entonces hay sinónimos. De dominio a especie. Especie como unidad fundamental de la diversidad biológica. La cuestión es que hay cosas más abajo de la especie. Eso lo llamamos epítopes, ¿cierto? Subespecíficos o intraespecíficos, como se le quiera llamar. Son epítopes, o sea, formas de nombrar entonces, de clasificar más fino las especies, ¿cierto? Obviamente seguirá después de ese rango taxonómico. Las veremos ahorita algunas de ellas. ¿Esto es útil? Es la pregunta, ¿cierto? O sea, a casi nadie le gusta la taxonomía y hacerla prácticamente, ¿cierto? Pero
todos la usamos al final y al cabo. Así, toque pelear con los estudiantes de pregrado que siempre están escribiendo mal los nombres científicos, ¿no? Por favor, fíjense en escribirlos bien. Si bien en esta materia se les perdona la vida con algunas cosas, ustedes saben que en próximas materias no los van a perdonar. Les toca aprenderlos a escribir, tanto así que pueden tener el nombre mal escrito y el punto está mal, ¿cierto? Entonces, no lo desprecien, ¿cierto? Como, esto es una bobada, no. Hay que aprenderlos a escribir bien. Lo que pasa es que, pues, si tienes que hacer una presentación o escribir algo, pues puedes ir a mirar cómo se escribe y corregirlo. En un parcial yo sé que es más difícil, uno se le puede olvidar, pero no es una bobada, ¿cierto? Miren entonces, así como, esto es un ejemplo con bacterias, ¿cierto? Reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. Faltó el dominio, que el dominio es bacteria. Los reinos hoy se dividen en dos, por lo menos para procariotes. Se dividen en eubacterias, ¿no? Y también en... se me está yendo la paloma. Más adelante lo vemos bien. Se me olvidó cuáles son los dos reinos en que se divide. Me disculpan. A veces es demasiada información y también uno se le van olvidando cositas. Ahorita me acuerdo. Aquí, reinos hay dos. Firmicutes, que hoy también se llama de manera distinta. Esto hoy se llama basiliota. Y de aquí para abajo se utilizan. Todos utilizamos esto, ¿cierto? Tenemos género y especie, generalmente. O queremos hablar de familias, entonces pues hablamos de familias. O queremos de clases, orden, depende cómo nos queramos agrupar. Una cosa está agrupando la otra, y la agrupa la otra, y la agrupa la otra. Eso se llama clasificación jerárquica aniada. ¿Cómo así? Miremos en este paper que muestra la relación entre la disbiosis intestinal con el asma. Esto parece haber entonces una relación, como lo muestra la figura de la izquierda. Entonces, como está la dinámica intestinal, hay una relación con que se exprese o no el asma. No estamos diciendo que sea causa-efecto, estamos diciendo una relación. Y miremos acá, miren, eso es lo que yo lo llamo como clasificación jerárquica anidada. Miren que se va anidando en cada circulito. El reino anida filas, anida, ¿cierto? Las filas las clases órdenes, los órdenes familias, las familias género y los géneros especies. Es importante para nosotros, claro, muchachos, nos permite entonces hacer toda la clasificación hasta llegar a un posible agente causal o un posible, digamos, agente asociado a una enfermedad. Entonces, la taxonomía es supremamente importante. De hecho, miren que me permite a mí comparar entre filas distintos, que hay actinobacteria, fusobacteria, firmicutes, bacteroidetes y proteobacterias. Esto ya ha ido cambiando un poquito de nombre. Miren las barritas, cómo están comportándose en la abundancia relativa entre pacientes sanos y pacientes asmáticos. Y de uno se puede sacar algunas conclusiones, ¿cierto? Ejemplo, miren acá las proteobacterias, es donde se ubican casi todas las bacterias patógenas de humanos, animales y plantas. Imagínense, e insectos también. Pues mucho más abundante que los pacientes sanos. Los bacteroidetes también parecen tener, ¿cierto? Un impacto tal vez en los sanos, lo mismo que los firmicutes, y esto está muy parecido. Esto ya me lleva a asociar, ¿cierto? Entonces, ¿qué proteobacterias estarán ahí metidas? Y dentro de ellas, miren que acá aparecen por lo menos géneros asociados a diferentes filas en pacientes sanos y pacientes asmáticos y cómo está entonces su abundancia. Recuerden que yo en ecología hablo en términos de diversidad de dos temas. Siempre la diversidad asume dos conceptos, riqueza y abundancia, que se los expliqué la vez pasada en clase. Con el profesor Julián vuelven a ver los términos, vuelven y los repasan y ya ven cómo se mide la riqueza y cómo se mide la abundancia. Entonces, mensaje, la taxonomía es importante, ¿sí o qué? Y especialmente, que acá no está, para el diagnóstico, ¿cierto? Tienes que ser muy tajante y decir específicamente qué estás entonces aislando o aproximarte lo que más puedas al agente causal de las enfermedades.
¿Hay alguna pregunta hasta acá? No, por ¿Ninguna? Listo, muchas gracias. Y ya me acordé de los dos reinos, es Eubacteria y Arqueobacteria. Me volvió a la memoria. Listo. Esa es la taxonomía. Entonces, tiene una utilidad gigante en la microbiología. Y esta es la que no muchos manejan porque no les gusta el tema evolutivo. Pero sí ven árboles en todo momento, tanto en los libros como en los papers. La sistemática, que generalmente es entonces representada en forma de árbol, de hecho ya vimos el por qué, vimos una diversificación de un linaje bacteriano en este caso, en el experimento del megaplato. Se parecía que se modificaba como un árbol, realmente tenía una topología. No es la única manera, ¿cierto? Pero es la que más se utiliza. La sistemática, entonces, es un área de la biología que se aplica a la microbiología y obviamente al estudio de patógenos, esto que incluye la clasificación y la relación evolutiva. Mire pues lo que incluye las dos, la sistemática te habla de relación evolutiva y también te clasifica. O sea que la sistemática incluye taxonomía, ¿no? Ahí está, consiste tanto en taxonomía como estudiar la evolución, ¿cierto? Estudiar como un linaje, mírenlo acá, se va empezando a diversificar, así en forma de árbol, unas variantes se van a morir, eso es extinción, y otras van a empezar a cambiar y a generar diversidad. Bueno, ¿y cómo yo entonces llego hasta ese punto? Y al final, ¿cierto? Esa variante que va a estar como por acá, va a tener unas características, unas secuencias, algo conductual, algo bioquímico, que te van a dar una identidad. Me va a llevar a identificarlo, ¿cierto? Y esa identificación de quién se encarga la taxonomía. De hecho, a veces la taxonomía se basa netamente en cómo se están diversificando los linajes. Ah, este cambió de este fila a este fila, ya no se llama así, es porque hicieron un estudio de sistemática y se dieron cuenta que no tenían una evidencia para decir que pertenecía a un grupo, sino que pertenece a otro. Entonces, por eso es que está cambiando la taxonomía, cuando hacen estudios específicamente de sistemática. Obviamente también tendrá que ver con otros parámetros que se van midiendo. Eso se llama taxonomía polifásica, que se los explicaré en un momento. ¿Es útil la sistemática en microbiología y en nuestra área, especialmente la medicina? Sí, muchachos. Aquí vemos un arbolito netamente también de bacterias. Muchas de ellas son patógenos. Ustedes empiezan a mirar las ramitas de acá, las últimas, ¿cierto? Las más finitas, eso se llaman terminales. Van a ver muchos tipos de bacterias que se les hacen a ustedes hacia estos patógenos, ¿no? Evaluar cómo se diversificó y se llegó hasta allá, qué tanto se parece un grupo a otro, ¿no? También me ayuda a clasificar y me ayuda también a tal vez predecir cambios evolutivos, porque esta es una hipótesis de evolución, es pensar cómo están evolucionando los organismos y me ayuda a estudiar mejor la microbiología de patógenos. O sea, sí tiene una utilidad, a veces muy olvidada porque pues no nos han enseñado evolución, ni siquiera nos han enseñado bien cómo se lee esto, para qué sirve. Yo voy a intentar enseñárselos en esta clasecita y en un poquitico de la otra que ya es la final de este tema. Bueno, la taxonomía como la sistemática estudia la diversificación y las relaciones entre organismos. Ambas están involucradas entonces en la caracterización, pero la taxonomía pues mucho más, la sistemática más en cómo han evolucionado. Y pueden utilizar, ¿cierto? Observaciones morfológicas, conductuales, genéticas o bioquímicas, cualquiera. ¿Se puede hacer un árbol filogenético no solo con secuencias? Sí, lo puede hacer con otro tipo de rasgos, especialmente, por ejemplo, con morfología, se hacía mucho antes. Entonces se puede hacer. Y acá les dejo un cuadrito en donde resume todo lo que les he dicho hasta el momento, ¿no? Otro cuadrito que resume entonces el anterior, pues está en inglés. Quiero más que todo fijarme, que se fijen en esto, que ya todo lo otro se los he comentado. Clasificación y nomenclatura igual a taxonomía. Y taxonomía más filogenia
es igual a sistemática. Así se resume muy bien el cuento. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo mal? ¿Deben señales de vida? ¿Alguno de ustedes? Sí, profe, todo bien. Gracias. Bueno, utilidad. Entonces, tenemos para qué sirve, además de lo que les he comentado. Permite a los científicos organizar enormes cantidades de conocimiento. No sé si en algún curso les han mostrado cuántas secuencias se generan al año hoy en investigaciones. Eso es brutal. Y cuántos genomas. Y eso todo hay que clasificarlo y organizarlo, ¿cierto? Para poder estudiarlo bien. Permite hacer predicciones y enmarcar hipótesis sobre organismos y realmente cómo podrían evolucionar, ¿cierto? Cómo podrían, o si se están diversificando en este momento, etc. Coloca los organismos en grupos con nombres precisos y facilita la comunicación. En cualquier parte del mundo, si tú hablas, ¿cierto?, de Escherichia coli, te van a entender. Esto de Haemophilus influenza, te van a entender. De Neisseria, te van a entender. Para todos es lo mismo. Bueno. Y es esencial para la identificación precisa de microorganismos y eso hace parte de algo que se llama diagnóstico, ¿no? Tienes que saberlo porque si lo sabes, lo asocias con tratamientos, ¿sí o qué? Entonces dice, esta bacteria, es tal, es gram negativa, tal cosa, ¿qué antibiótico puedo enviar? Miren que de hecho la gente lo relaciona y eso es bacano, ¿cierto? Nos permite, pues ha permitido un gran avance en los tratamientos contra enfermedades. Entonces, tiene una gran utilidad. ¿Cómo llegamos entonces a clasificar esa vida en el planeta? Entonces sabemos, sí, taxonomía o podemos hacer sistemática. Y sistemática también incluye taxonomía. ¿Cómo llegamos hasta allá? Y tiene conceptos filosóficos. No voy a entrar demasiado, pues sé que a muchos les aburre, pero quiero que lo sepan. ¿De dónde es que la conceptualización de cómo clasificamos hoy la vida en el planeta? Y eso viene desde Aristóteles, del libro se llama Metafísica, ¿no? Y habla de un concepto que se llama esencia, que de hecho yo creo que todos lo aplicamos sin necesidad de saber que eso venía de Aristóteles y que se llama de esa manera. ¿Qué es una esencia? Aristóteles dice que es una característica compartida por todas las cosas del mismo tipo y solo por ellos. Característica necesaria, suficiente y exclusiva para clasificar. Y ahí es donde nos empezamos un poquito a embalar. Y la pregunta es, ¿realmente hay esencias para hacer la clasificación? ¿O nosotros a veces nos la inventamos? ¿Hay una característica necesaria, suficiente y exclusiva que permita clasificar o no? Vamos a ver un ejemplo acerca de esas esencias y eso está enmarcado acá en estas figuritas. Es más fácil, obviamente, en el salón de clase preguntarles cómo agruparían, ¿cierto?, estas figuras que ven ahí, esas formas, tamaños y colores. ¿Cómo las podrían aplicar? ¿Quién quiere participar? ¿Quién me ayuda? ¿O por qué tipo de rasgo? Profe, las que sean iguales, pues juntas. Ok, o sea, por ejemplo, los cuadrados, ¿cierto? Sí, los cuadrados, los círculos, los triángulos. Pero los circos tienen diferente color, entonces no son totalmente iguales. Los clasificarías de todas formas dentro de los círculos. Sí, porque son círculos. Ok, o sea que estás pensando que solamente la forma es una característica necesaria, suficiente y exclusiva para clasificar y no el color. Sí, profe. ¿Sí ves a dónde quiero llegar? No sé si todos, y muy bien, muchas gracias, ¿cierto? Hay entidades similares, pero las otras, ¿qué? Entonces estoy pensando que hay esencias, ¿cierto? Es que todos se parecen, tienen que ser igualitas, o si no, no. Si eso fuera así, créame que la clasificación hoy en día sería muy complicado. Es decir, estas se tienen que parecer en todo para ser del mismo tipo, si no, no. Y ahí es donde empieza el asunto complicado hoy en la clasificación. Bueno, miren que habla de entidades similares y de una propiedad.
Eso nos lleva a decir, venga, cuando yo estoy comparando, ¿cierto? Figuritas, formas en este caso, morfologías, estoy diciendo que a mí se me parecen en algo. Hay un concepto de similaridad y esa similaridad juega mucho a la hora de clasificar. ¿Qué tanto se parece algo a otra cosa? Esto es netamente algo de diccionario, ¿cierto? Se puede traducir entonces como parecido el concepto de similaridad, esto, o es equivalente a abundancia, ¿qué tanto se puede parecer? Esto, la similaridad puede asumir que son iguales o que son en algo distintas. Esto juega hacia las dos, pues decir, este es lo que parecen tanto y en estos son diferentes. Esto y juegas entre similaridad y disimilaridad todo el tiempo en biología. Así también es en microbiología. Dos seres vivos, objetos semejantes, comparten ciertas características, pero no iguales. ¿Cómo así? Si ven que en la foto hay colonias distintas. Si las ven de diferentes formas, tamaños, estos son fotos de mi tesis de maestría, de hace algunos añitos. Todas parecen ser distintas, ¿sí las ven? Y si yo les digo que todas ellas pertenecían a la misma especie, ¿ustedes me creen? ¿Qué opinan? Pero casi no se parecen y son la misma especie. Y entonces, Profe, si eso es lo mismo que pasa con los humanos, nosotros somos la misma especie, pero tenemos distintos colores de piel. exactamente. Y muchas otras cosas más distintas, ¿cierto? Exacto, pero seguimos siendo la Exacto. misma especie. Exactamente. Listo. Entonces, dentro de las especies pueden haber cosas diferentes, ¿cierto? Y me gusta mucho que hayan llegado allá. O sea, pero pues la pregunta es, bueno, ¿y qué tanto debe ser similar uno al otro para considerarlo de la misma especie? ¿Sí o qué? Dice, sí, tenemos cosas parecidas y cosas distintas. Los microorganismos también, vea, ellos son es que todos son redonditos. Eso era suficiente, eso era una esencia para decir que pertenecían a la misma especie. ¿Qué es lo esencial ahí para clasificar? So, hacia allá voy, ¿cierto? Con ese hilo de idea, para entrar a lo técnico, ¿cierto? Entonces esto tiene una noción filosófica que entra netamente a lo técnico para cuestionarnos o reafirmarnos de que lo estamos haciendo bien. ¿Cómo clasificamos hoy la diversidad? El esencialismo aristotélico tiene una visión como tal heredada en el sistema linneano de clasificación. Carlos Linneo, ¿cierto? Esto se llama sistema natural en su obra, ya nos empieza a hablar de cómo se clasifican hoy entonces los organismos vivos. Esto es de 1750, 35, 58 más o menos, depende de la edición, 1700. Y hoy seguimos clasificando igual. Esto, heredamos esa esencia del sistema lineal de clasificación. Ese sistema lineal de clasificación está entonces incluido dentro de los rangos taxonómicos. ¿No? Una visión monista, ¿qué quiere decir eso? Monista es de una sola idea, pluralista de varias ideas. Entonces es pensar que los seres vivos, como una visión monista, una sola idea, están organizados en forma jerárquica anidada. Mírenlo ahí. Ya se los había mostrado como conjunto, ¿cierto? Desde filum hasta especies. Y cada uno va anidando al otro. Eso está hecho incluido desde el sistema lineal. Una forma de expresar la clasificación jerárquica anidada, muchachos, no solamente los conjuntos, que también está muy bien, sino también los árboles. Esos árboles tan famosos que más adelantico o la próxima clase les voy a enseñar, les dar más aportes para que los entiendan mejor. 1730 y punta, 1758 aproximadamente, ya se estaba clasificando así la vida. Hoy en día no ha cambiado mucho. Seguimos con esa visión monista, perdón, de que la vida, ¿cierto?, se puede organizar en forma jerárquica. Y esa visión no solamente se dio en Darwin, mírenla acá, un árbol, 1859.
Hay árboles desde antes y después de Darwin. Miren, 1801, 1809. Y ya se pensaba en cómo se iba diversificando la vida. 1840 también, cómo se iba diversificando. Y eso ya fue después de Darwin. De hecho, este es uno de él y este es de otra persona, en 1874. O sea que esa visión se tenía desde antes de Darwin. Darwin la, digamos, la hizo más famosa como tal y la sustentó con base en ancestro común y en selección natural. Y esa es la única figura que aparece, de hecho, en el libro. De esa manera es que se clasifican y cómo están evolucionando los seres vivos. Entonces, resumen. Pensamos que hay esencias, con esas esencias clasificamos, cuestionémonos si esas esencias realmente existen, pero de todas formas son útiles porque hoy clasificamos así. Esas esencias están reflejadas en la visión de Linneo de la clasificación que hoy en día se sigue usando, dándonos entonces una visión monista, o sea, como si fuera una sola idea de que los seres vivos están clasificados en forma jerárquica nidada y que eso se puede representar en un árbol. Y lo seguimos haciendo, ¿cierto? Visión fuertemente entonces eh, reforzada por Darwin. Pero miremos entonces quiénes más pudieron haber participado en ese tipo de visiones o en visiones distintas. Me voy a referir a gente. Esa clasificación tiene una historia, muchachos, ¿cierto? Aquí está muy resumida y no voy a entrar en detalle, ¿cierto? Desde Linneo, de Linneo es género, especie, ¿cierto? Género, especie. Escuela alemana, primero en distinguir entre organismos unicelulares, ¿cierto? Pluricelulares. Y miren acá también la forma de pensar en árbol, ¿no? Morfológico. La microscopía empezó a avanzar un poquito más. Entonces, morfología de algas, hongos, también bacteriana, de bacterias esporuladas, hay mucha cosa de Ferdinand Kohn. De Kohn, basado netamente en clasificación de bacterias. Muy bacano. De Kohn pasamos al man que se inventó los reinos de la naturaleza. Esto se llama, o se llamaba, perdón, Robert Whittaker. Esto habló específicamente de 5 reinos, los que a veces nos enseñan en el colegio, por lo menos a mí, yo no sé a ustedes si les hablaron de otros tipos de reinos. Entonces hablaba del reino de las plantas, de los animales, de los hongos, los protistas y el mónera, que hoy no existe, ¿cierto? De hecho se dividió en 2 más. Este fue el gran aporte de Robert para seguir tal vez con la persona más famosa en el área de la sistemática y la taxonomía a nivel de toda la biología, incluyendo microbios. Carl Woese, principalmente entonces, primero propuso 2 reinos más, y esos son los que ahorita casi no me acuerdo, con respecto a bacterias, hablando de eubacterias y de arqueobacterias. Esto entonces, las eubacterias pues están relacionadas netamente con el dominio bacteria y las arqueobacterias con el dominio arquea. Y también Carl Woese, analizando secuencias de ADN ribosomal, fue el primero en sacar este arbolito que hoy conocemos como árbol de la vida. Recuerden que en los eucariotes tenemos también ADN, pues, entre comillas, bacteriano, ¿cierto? Mitocondrias y tenemos, bueno, las plantas tienen plastidios, entonces, o cloroplastos. Entonces, los somales de gran parte de la diversidad. Y él fue el que propuso los 3 dominios de la naturaleza. Entonces, supremamente importante. Vuelve y juega. Esos 3 dominios solamente nos están, o en ese momento, entonces ya no solamente llegaban hasta
¿cierto? Phylum, que era la clasificación más grande. Ahorita hay entonces la clasificación de los dominios y de ahí para abajo, todo anidando otras cosas. Sigue lo mismo, ¿cierto? Pero no solamente nos quedamos en dominio, muchachos. Pasamos entonces, cogimos toda la clasificación que venía desde Linneo hasta llegar a la unidad fundamental de la diversidad biológica que se llama especies. Y para que sepan, hay gente que dice que esto no sirve para nada. Este sistema es inventado como todo lo que tenemos, ¿cierto? Nos inventamos una forma de clasificar la vida y esta fue y funciona. Sea la mejor, pues tocará inventarse otras. En esa invención, no me decían a veces muchas cosas. Me llegaba hasta, ¿cierto?, a asociar que esto producía la enfermedad del legionario, pero habían cosas todavía más específicas dentro de los rasgos de cada una de las especies. Y nos inventamos entonces ya desde subespecie hacia abajo, nos empieza a dar características más ese tipo de organismo. No solamente para bacterias es importante el sistema de clasificación jerárquico anidado, para los hongos también, mírenlo ahí, ¿cierto? Y las terminaciones que más adelante, pues, que ya se empezaron a aprender y más adelante les tocará aprenderse mejor, hasta llegar hasta género y especie, miren, desde dominio, y también epítopes como variedades o formas especiales o razas, muy utilizado también en hongos. La clasificación binomial de Linneo, que es tan importante hoy en microbiología, miren que la especie se divide con dos palabras. Esto, el género, y después otra palabrita que completa con el género la especie. Entonces, esa es la forma de nombrar. Hay muchos ejemplos, muchachos, pues la diversidad basta, ¿cierto? Aquí hay unos, vea cómo se le coloca el género. En algunos microorganismos con el apellido del investigador, una característica de la población o el nombre de un artista. Tanta diversidad que hay colocando géneros. Y la especie a veces es un adjetivo calificativo. Entonces, Escherichia coli, por ejemplo, descubridor, Theodorus Escherichia, ¿listo? Y coli describe dónde vive la bacteria, pero hoy sabemos que vive en muchas partes, ¿cierto? O por lo menos donde se descubrió, so sabíamos que era su hábitat donde está viviendo. Entonces se le colocó eso, pues porque vivía en el tracto digestivo, especialmente en el colon. Entonces, ese fue su nombre. Pero la diversidad de coli es tan vasta que ya sabemos que no solamente vive ahí, puede vivir en cualquier otro lugar. ¿Preguntas hasta acá? No, profe. Muchas gracias. Bueno. Y los microbiólogos somos felices peleándonos. Esto es pues un meme de un programa que existía hace ya tiempito, de pronto no les tocó. Y era un papá y un hijo que hacían motos. Entonces eso era famoso en Discovery, antes de existir las plataformas. Y muestra entonces que ellos hacían motos y se agarraban muy feo. Y muestran entonces cómo va cambiando la taxonomía. Entonces miren que el Phylum Firmicutes hoy se sigue llamando así, pero se empezó a adoptar lo que se llama Basiliota. ¿Listo? Y esto resulta siendo sinónimos. Puedes utilizar cualquiera de los dos hoy en día, pero si quieres ser un poco más moderno, pues utiliza Basiliota. Lo mismo con Proteobacteria, que es de hecho el phylum más importante a nivel de la medicina y de la salud como tal. Tanto para bien como para mal, para que sepan. No solamente como, es que son malas, no, hay unas también que hacen cosas muy bacanas y son muy buenas. Esto incluyendo algunas pseudomonas que protegen contra enfermedades, esto incluyendo los rhizobios, que son los que le fijan el nitrógeno a las plantas y después usted se lo va a comer, y los animales también, etcétera. O sea, aquí hay una gran diversidad. Actinobacterias, que antes se consideraban hongos, ¿cierto? Esos son los famosos actinomicetes, que terminan en micetes, entonces, eso era hongos, era porque son bacterias filamentosas, ya lo saben, pues se llama actinomicetota.
Y Bacteroidetes, que es otro filo muy importante a nivel ambiental y también de salud, hoy se llama Bacteroidota. Simplemente modernidad. ¿Con los virus ha pasado lo mismo? Sí, con los virus también. Anteriormente, el Instituto de Taxonomía Viral, el ICTV, sí, es el Instituto Internacional de Taxonomía Viral, o el Comité Internacional de Taxonomía Viral. Tenía esto, miren muchachos, era desde orden hasta especie. Si bien entonces, con su afición de que no están vivos, se siguen clasificando como todo lo vivo en el planeta, por jerarquías anidadas o no. Eso entonces, claro, hay unas propiedades, que es la clasificación de Baltimore, nos habla entonces de 8 grupos, incluyendo agentes subvirales, de acuerdo a las propiedades de su genoma. Eso nos permite también clasificarlos dentro de la jerarquía anidada, es el rasgo que nos lleva allá. Esto ha ido cambiando con el tiempo, muchachos. No sé si ya conocían esto. Ya en 2017, o bueno, hasta 2017, hablábamos de esos rangos taxonómicos que iban de orden hasta especie. Pero miren, desde 2019 hacia acá, ya los virus tienen entonces 15 rangos taxonómicos totales. Mírenlos acá. Miren el suborden y subgénero también. Cada una de las terminaciones. Y obviamente en la abundancia, lo que nos muestra la pirámide es lo que está clasificado, ¿cierto? Hasta el momento. De este paper que es como el 2021-22. No son muchos, ¿cierto? O sea, ha ido cambiando también la taxonomía de los virus. Mismo concepto de esencia, sí, pensando que una característica que me permite agruparlos todos en una jerarquía anidada. Vuelve y juega. Ese es el mensaje. En este paper, miren que me está comparando, de hecho, como hoy en rangos taxonómicos que aparece a su izquierda, mírenlo aquí, se tienen rangos porque no se tienen del todo, si lo ven, de virus ébola, de SARS y de virus herpes tipo 1. Y aquí están entonces las jerarquías anidadas, desde un superreino hasta las especies. No todo se utiliza hoy en día. Vean entonces simplemente la figurita, que algunos se utilizan, otros no, unos tienen más rangos que otros. Con el pasar del tiempo, con seguridad, pues los virus tendrán ya completo toda esa jerarquía aniñada, pero hoy, como eso está tan nuevo, no. Mismo concepto se aplica a virus. Y ahora miremos con los hongos. Este es un árbol ya viejito de cómo se clasificaban entonces los hongos. Es un árbol filogenético que me refleja la sistemática. Los hongos, por evolución, sabemos que evolucionaron de los protozoos, de los protistas. Toda esta es la línea evolutiva. ¿No? Dentro de esos protistas, en algún momento, que antes se clasificaban como hongos, existe un sexto reino. Mentiras, este es un séptimo reino, perdón. Ese reino es el reino de las algas, se llama reino cromista o estramenópila. Y también se estudian algunos organismos que antes estaban incluidos dentro de los hongos porque morfológicamente se parecen mucho, pero ya sabemos que hacen parte de otro reino es de otras filas y otras clases, órdenes, etc. Especialmente eso los conocemos como pseudohongos, que es lo que se denomina como el filum o micota. Y de acá se empezaron a diversificar desde los hongos, ya lo que conocemos como zigomicota, como pitridiomicota, como clomeromicota, como ascomicota, bacidomicota y los hongos mitospóricos. Pues muchachos, esto no se quedó ahí. Sigue entonces trabajando todo lo anidado. Y este paper me gusta mucho, es del profesor Álvaro, ¿cierto? Un rompecabezas al que le faltan muchas piezas, está hablando netamente de taxonomía de hongos. Y si usted se pone a contar todo lo que está en micota, eso ha empezado a crecer mucho. Ese crecimiento era porque encontramos cosas nuevas o cosas que no cuadraban dentro de la evolución de los hongos. Y eso llevó a cambios taxonómicos. Entonces, miren la relación también que hay con la sistemática. Sigue habiendo relación con el supuesto monista y también obviamente se relaciona con el concepto evolutivo.
Entonces cuente todo lo que está en mi cota, ¿cierto? Hay varios ya que antes no estaban en el arbolito anterior y que se siguen diversificando. Yo creo que a eso todavía le faltan más. Por ahí tengo, pues no para esta clase, otra diapositiva para otro curso, en donde esto todavía es más diverso. Pero entonces, ¿por qué empezamos a encontrar cosas que no cuadraban? ¿No? Era porque en las hipótesis de sistemática, en esas hipótesis de cómo pensamos que evolucionan los organismos, especialmente en este caso los hongos verdaderos, habían piezas que faltaban. Esas piezas que faltaban era porque no lográbamos algo que se llama resolución. Los árboles, que eran nuestra base para decir cómo los estábamos clasificando por medio de la sistemática, le faltaba información o esa información que teníamos estaba incompleta. Eso se llama que el árbol o la hipótesis no era resolutiva, no lográbamos resolver la filogenia. Con el avance de la secuenciación masiva y de otras ómicas, hemos empezado a llenar esos espacios y poder resolver ciertos aspectos de la taxonomía que antes no. ¿Alguna pregunta con esto? Ya en 15 minuticos acabamos. Bueno, entonces, ¿qué otros rasgos, además de las secuencias, que pues con la que mayoritariamente se hacen los árboles, son importantes para clasificar microbios? ¿No? Entonces, ya vimos, concepto monista, aplica para hongos, virus, bacterias, ¿cierto? No les puse ejemplos de protozoos, me disculpan, nematodos también, etcétera, para todo. Bueno, y entonces hoy, ¿cómo clasificamos con técnicas a los microorganismos? Ya es un asunto netamente técnico, ya no es un asunto tan filosófico como era las anteriores diapositivas. Esto, muchachos, primero que todo, es un asunto poblacional. Usted no está clasificando una célula. Cuando usted dice, es que este es el virus, usted no dice, ¿cierto? Usted no está pensando como microbiólogo que esa partícula viral, ese tiene ese nombre de ese virus y las otras distintas, así como nosotros. Somos de la misma especie, pero tenemos nombres diferentes. Esto siendo un individuo. En microbiología no funciona así la parte de la clasificación. Si bien la unidad evolutiva, si es la partícula, la célula, la espora, etcétera, etcétera, tú no la estudias por aparte. Nosotros estudiamos población, eso es un asunto poblacional. Cualquier técnica que utilices en microbiología es para poblaciones. Y algunas poquitas para individuos, porque las hay. Estudiar una sola célula se puede hacer. Pero la mayoría son netamente para asuntos poblacionales. Y el conjunto de técnicas aplicados a la vez, independientemente una u otra, se llama taxonomía polifásica. ¿Y cuáles son esas técnicas? Técnicas fenotípicas y técnicas fenotípicas en conjunto. Esa es la información que hay que dar para darle identidad a una especie. En filosofía de la ciencia, les cuento por anécdota, una cosa es clasificar, otra cosa es dar identidad, ¿cierto? Entonces puedes clasificar de manera muy fácil, pero dar identidad es decir quién es. Para decir quién es, pues, ¿cierto? Usted le pregunta, ¿usted quién es? Entonces usted describe ciertas características, no solamente las genéticas, ¿cierto? Entonces, dar identidad puede ser distinto, pero se aplica, por lo menos muy técnicamente, a decir, ¿cierto? Esta es su clasificación, esta es su taxonomía, la identifico. Pero muchas veces no llegamos hasta allá. La taxonomía fenotípica, polifásica, perdón, intenta llegar a darle identidad a las poblaciones microbianas, sean como se llamen, ¿cierto? A nivel de rango taxonómico. ¿Quién las dicta? Muchachos, hay comités taxonómicos para cada grupo de microorganismos. Hay para bacterias, para virus, para protozoos, para lo que quiera, para hongos. Y si usted va a publicar un paper, por ejemplo, diciendo, descubrí esta nueva especie, usted tiene que dar evidencia de que esa especie es nueva y lo tiene que hacer mediante taxonomía polifásica. O sea, le van a pedir muchos tipos de evidencia, incluyendo que usted estudie el ADN con diferentes tipos de técnicas, que pueda estudiar el RNA con diferentes tipos o las proteínas. O que puedas entonces también evaluar marcadores quimiotácticos, ¿listo? O expresión de diferentes tipos de rasgos morfológicos, fisiológicos,
serológicos, etcétera. Te piden la evidencia. Eso netamente, muchachos, es para, ¿cierto?, decir que yo descubrí algo nuevo. Pero si usted se pone a pensar, si usted quisiera darle identidad a una de esas poblaciones, pues tendrías que saber algo más de su secuencia. A veces lo asociamos, entonces, esta es una Salmonella typhi, entonces, o Paratyphi, entonces, llegamos y decimos, si esta es la secuencia, yo creo que ella enferma, pero nunca lo sabes porque, ¿cierto?, no es tan malo de ir a infectar personas para saber si es patogénica o no. La taxonomía sirve para eso, pero nos limita en otras cosas. Entonces, hoy en día se aplica más es para nuevas especies. De resto, para algunas otras ocasiones, con la secuencia genética es más que suficiente. Bueno, miremos entonces o repasemos de acuerdo a su fenotipo cómo se puede clasificar los organismos, ¿no? Entonces, yo no me voy a poner a leer esto es una imagen del libro de Brook. Ahí les queda, tal vez ya la han visto en otros cursos. Yo puedo clasificar de acuerdo a la morfología, si se mueve o no se mueve, si produce, ¿cierto? Más bien qué tipo de metabolismo tiene, si es fototrofo, quimiorganotrofo, ¿cierto? Quimiolitotrofo, eso otra vez lo volvemos a mirar en la columna de Winogradsky, que es importante. La fisiología en esta tabla quiere decir entonces a qué rangos crece, temperatura, pH, oxígeno, sales, etcétera. Cómo es la estructura de su pared y su membrana, ¿no?, entre otros rasgos. Entonces, tengo mucho para comparar. Entonces, ¿por qué estoy diciendo que hay un solo rasgo que me permite comparar todo y agruparlo? Si hay tanto, ¿cierto? Estoy pensando que hay una esencia y tal vez, ¿cierto?, el esencialismo, por lo menos filosóficamente hablando, no sea la mejor manera, pero cumple su propósito y tal vez cambiarlo no sea tan fácil, ¿no? Y recuerden que hay unas características, ¿no?, morfológicas y genéticas, fisiológicas y de estructuras especiales, que yo ya sé que son distintas por lo menos en los 3 dominios: arquea, bacteria, arquea y eucarya. Aquí está la listica, tranquilo que eso no lo pregunto en un parcial, no, pero solamente es para que lo repase. Fisiológicamente, también morfológicamente hablando, hay diferencias entre los 3 dominios, o sea, que me ayudan a clasificar, ¿cierto? De hecho, por eso mismo digo, este es esto tiene esto tiene lo otro. Todo esto lo hemos utilizado muchísimo, especialmente en clínica, muchachos, ¿cierto? La clasificación fisiológica. Y yo sé que esto les suena. ¿Les suena o no? Sulfuro, indol, movilidad, rojo de metilo, Proskauer, citrato y triple azúcar, hierro. ¿Han hecho series bioquímicas? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Y seguirán haciendo, ¿cierto? Porque cuando vean Bacte la verán. Y de acuerdo entonces a que sea positivo o negativo, usted ya le coloca un nombre, ¿sí o qué? De hecho, miren que se atreven a llegar a esta especie, aquí hasta género. ¿Listo? Hasta ahí. Muchachos, esto ha sido muy útil para la medicina, por eso nos lo siguen enseñando. Parece ser que son rasgos muy conservados dentro de esas especies microbianas, o por lo menos dentro de esos géneros. Primero, en muchas ocasiones no te está llevando a esta especie, ¿no? Segundo, esto está tan estandarizado que uno sabe que uno se está aproximando realmente al diagnóstico. Pero esto no se quedó acá, pues hay técnicas que se utilizan en clínica mucho más avanzadas, como por ejemplo Malditov, que mira el perfil metabólico. O se puede secuenciar rápido. Recuerden que ya hay secuenciadores que son una USB, ¿cierto? Que son Oxford Nano, porque es la empresa, y eso tiene minion. Entonces uno llega en el computador, coloca el ADN y lo deja una noche y ya sabe, ya tiene el genoma secuenciado. Bueno, en fin, hay ya muchos tipos de técnicas. Hoy en día es pensar que, miren esto, si la E. coli tiene esas características, o esa cepa que yo considero E. coli tiene esas características, ese es el taxa. ¿Y qué pasa si hay E. colis que no tengan siempre esas características? Podría haberlas, ¿cierto? Una hipótesis, podría haber E. colis que no tengan y que sean E. colis y que yo no soy capaz de detectar. ¿O qué pasa si hay otras bacterias, ¿listo?, como en el experimento de evolución, que son E. colis que puedan utilizar el cistrato y esto le dé positivo? Y eso que es un linaje, ¿cierto?, de E. coli. Eso demostró que, pues,
te puedes diversificar hasta tal punto de utilizar el citrato y seguir siendo E. coli, y estás diciendo que no lo es cuando te da positivo. Miren el cuento acá, ¿cierto? No estoy satanizando este cuadro, quiero que piensen. Esto se sigue usando y está muy bien estandarizado. En mi área, que es más que todo la fitopatología, yo no puedo hacer esto, ¿cierto? Por las bacterias que yo estudio, no está tan estandarizado como en clínica. Me toca más ir a secuenciar o mirar las propiedades patogénicas, eso se llama patobares, ¿cierto? Y lo utilizamos mucho más en microbiología agrícola. Hoy seguimos usando esto, pensamos que hay esencias, ¿cierto? Pues tiene que ser citrato negativo para que sea E. coli, pero ya sabemos que pueden haber E. colis que evolucionen hasta consumir el citrato. Y entonces, ¿qué pasa? Profe, ¿y esos no serían Bien. catalogados como subespecies? Lo que usted está dando ejemplo de la E. coli. Wilber, puede ser. De hecho, llego para allá. Esto puede ser. Nos inventamos epítopes y eso es muy buena pregunta. Y ya con esta diapositiva voy para allá, porque hay cosas que no nos cuadraban, ¿cierto? Cosas que hay aquí, ¿qué pasa? Que llegar a esta especie no era suficiente porque en una especie yo también tengo mucha diversidad, así como en los seres humanos. En los microorganismos es todavía mucho más. ¿Cierto? Ahorita me decían, es que los seres humanos somos también muy diversos, tenemos diferentes colores de piel, de ojos, etcétera, alturas, ¿no es cierto? Biomasa, etcétera. Con los microorganismos también pasa algo similar, pero con nuestra obsesión de clasificar, nos tocó inventarnos epítopes para que dieran respuesta a esos problemas que les acabé de dar. Aquí hay algunos en esta tabla. Entonces, eso se llaman designaciones infrasubespecíficas, ¿no? Mucho más finas, también se denominan epítopes infrasubespecíficos. Yo puedo clasificar una especie por biobares o biotipos, perdón. Entonces, son sus diferentes rasgos bioquímicos o fisiológicos que están expresando que los hacen diferentes. Entonces, pues, tú puedes tener un biotipo de coli que haga una cosa y otro biotipo de coli que haga otra. Te tocó inventarte el biotipo porque los dos no siempre tenían el mismo metabolismo. Serobar, propiedades antigénicas diferentes, ¿cierto? Eso también se denominan serotipos. Ustedes saben que hay muchas bacterias que en clínica, que esto es muy importante y lo van a ver más adelante. Era porque no podíamos categorizar, ¿cierto? Pensábamos que la esencia era decir estreptococo, histopiógenes o como se llame, o galacte, y decir que solo con eso teníamos, nos tocó inventarnos los serotipos para clasificarla más fino, porque no éramos capaces con esa esencia. Patotipos o patobares. Esta la utilizo muchísimo. Propiedades patogénicas en cierto hospedero. Al contrario de la microbiología médica, que de hecho pues, es incorrecto infectar humanos, ¿es cierto? Y los modelos hoy ya son muy controlados, como los ratones, los conejos, los simios, todavía mucho más. ¿No? En mi área, infectar plantas no está totalmente prohibido, a no ser que sea una enfermedad de control estatal, que en plantas también las hay, y son por ahí 5 nomás. En cambio, yo sí puedo ir a mirar, ¿cierto? Y a infectar y a sacar en cierto hospedero, tipo de planta, yo digo, este patógeno, que era un Fusarium oxysporum, está infectando solamente este tipo de planta, se llama patobar o patotipo, o yo lo llamo forma especial. Entonces, solamente infecta este tipo de plantas. Ya, forma especial, tal cosa. Entonces, muy útil, ¿no? Con seguridad, que ahorita no recuerdo, si alguien se acuerda, en medicina pues también lo será, ¿cierto? De pronto alguna población específica, uno puede saber que es un patobar, un patotipo. Los fagos, muchachos, también son importantes en la clasificación, no solamente en el control de enfermedades o en el tratamiento. Hoy en día más importante en el tratamiento de seres humanos, ¿cierto? Y yo también trabajo con bacteriófagos, pero para tratamiento de enfermedades de plantas, obviamente bacterianas. Los fagos son tan específicos, algunos de ellos, algunos son generalistas, otros son muy específicos de variantes bacterianas. Entonces, hacer fagotipificación, esto también lo puedo llamar fagobar, me ayuda también a clasificar. Esto a veces también muy finito, eso es bacano. Y el morfotipo, que ese sí a veces puede ser muy característico y otras veces es demasiado generalista y te hace también perder. Todos ellos se utilizan. Y hay uno en especial que les voy a hablar la próxima clase,
que se llama ECOVAR. ECOVAR, discúlpeme la letra de niño chiquito, es muy difícil escribir acá, o se llama ecotipo. Y con eco, creo que les digo mucho al decirles que es un tipo ecológico, o sea, que lo clasifico por su ecología. Muchachos, miren todas las clasificaciones que hay, bastante, ¿cierto? ¿Será que yo tengo que usar una sola? ¿Será que tengo que llegar a ser monista? ¿O dependerá de lo que yo quiera estudiar y el tipo de organismo? Por eso son válidas varias. ¿Listo? Eso se llama ser pluralista. Y a veces tenemos que utilizar la que mejor. Pues yo estoy de acuerdo con eso. Y se lo escuchaba a muchos profesores, y a uno que le tengo mucha estima, con el que estudié especiación microbiana, que decía que uno debía ser monarista, pluralista, perdón, que uno debería ciertamente fijarse solo en un concepto de especie. Pero nosotros, como microbiólogos, esto es importante. Esto nos da ciertas características. Pero al contrario de las otras áreas de la biología, para nosotros hay una en especial que todavía no he nombrado. ¿No? Y es la cepa. ¿No? Claro, la cepa puede tener género, especie, subespecie, phagovar, biovar, ecovar, bla, bla, bla. Todo lo que usted quiera, llegar hasta un punto muy fino. Pero al final ese código subjetivo, porque usted una cepa simplemente la codifica dentro de una colección biológica, ya sea clínica, industrial, ambiental, para lo que sirva, es ese código el que a usted le está diciendo las propiedades específicas, después de evaluarlas, de esa población. Esa es su cepa, ¿cierto? Y me imagino que han escuchado el concepto de cepa, ¿cierto? ¿Alguien me quiere decir qué entiende por cepa? Profe, se podría decir que es un microorganismo, no sé cómo llamarlo, como puro, porque se ha aislado de algún tipo y pues cada muestra de este microorganismo se saca de un aislado del mismo. O sea, no tiene cambios en el ambiente, no tiene adiciones de algún tipo de antibiótico que pueda hacer que cambie. Por eso lo llamo, no encuentro la palabra correcta, pero como puro, aislado puro. Sí, es un aislado puro, es porque se parece mucho, o sea, es similar entre ellos. ¿Son iguales? No. Y acabas de decir una palabra que yo voy, ¿cierto? Como repicando, que voy, ¿cierto? Sacando. Eso significa que es un linaje. Una cepa termina siendo los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de una población que está guardada en un freezer y que usted está considerando que está pura y que es una representación, también son hijos de lo que estaba en la naturaleza, siendo también un patógeno que nos esté infectando. Una cepa al final termina siendo o podría ser un linaje. Y ese linaje yo lo puedo cuidar o puedo también generar con malas prácticas dentro del laboratorio o buenas, dependiendo de lo que usted quiera, unos cambios en ese, cambios gigantes en ese linaje y que usted crea que lo que tenía guardado en una nevera y lo que tiene hoy en día ya no se parezcan en nada, ¿listo? Pero sigan perteneciendo al mismo linaje, ¿listo? Termina siendo el subjetivo. Esto lo voy a explicar al principio de la próxima clase. Les voy a hacer un ejemplo, netamente con domesticación de cepas. ¿Por qué voy a dejar hasta acá? La definición del libro de cepa. Una cepa está compuesta por los descendientes, ahí ya está diciendo, descendientes de un único aislamiento en cultivo puro, lo que decía uno. Muy bien. Descendientes, eso quiere decir que una cepa termina siendo un linaje de una población que yo extraje de la naturaleza, inclusive de seres humanos, animales, listo, plantas infectadas, insectos infectados, etc. En general se compone de una sucesión de cultivos que provienen de una única colonia original. Sí, claro, operativamente uno saca una colonia, no de una forma, esto que se agrupa entre sí, una población, yo saco esa población, esa colonia, y eso yo lo guardo y a eso lo llamo cepa porque lo codifico y le doy un nombre, lo clasifico.
En el sentido taxonómico es la unidad operativa básica de la bacteriología y yo me atrevo a decir que es de la microbiología en sí. Aunque la especie sigue siendo importante pues para nosotros. Es importante, pero a veces es más la cepa, ¿sí o qué? Como se ve, no es un concepto natural. O sea, no está implicando nada ecológico, está aplicando es algo netamente técnico. Eso por eso lo llamamos operativo. Debemos asumir que hay una contraparte de la naturaleza para la cepa en sentido taxonómico. Puede ser que sí, y eso lo llamamos población, que vive en ese ambiente, ¿cierto? Eso es una cepa, no es una población que se va diversificando. Cepa es algo ya muy de laboratorista, ¿cierto? Yo la saco y ya es mi cepa, y algunos bacteriólogos llaman aislado y cepa cosas distintas, ¿cierto? Aislado fue lo que yo saqué, pero cuando ya le doy nombre y sé qué es, entonces ya es una cepa. Mucha gente tiene conceptos distintos. Y podríamos decir que la cepa en sentido taxonómico es una muestra de una población, ahí vuelve y repite cepa, en la naturaleza. Entonces, hay células viviendo, puede ser desde una a cientos o miles, viviendo en cualquier tipo de ambiente. Piense en usted mismo, en un hospital, en su casa, donde sea. Y cuando vos por técnicas microbiológicas sos capaz de aislar lo más parecido a esa población, que serían los hijos de lo que estaba en el hábitat, guardarlo y seguir diciendo, ¿cierto? Esta población que yo almacené, todo lo que saque de esa población seguirá siendo mi cepa porque son los descendientes de ese cultivo puro que yo tengo. Una cepa es un linaje. Les dejo en esta diapositiva varias páginas súper importantes que más adelante les van a servir en su carrera para mirar cepas y taxonomía. El LPSN del Instituto Alemán, del DSMZ, esta es la principal página de taxonomía para mí en bacteriología. Úsenla. Está actual, les dice la literatura, la sinonimia, todo. Esto de lo que hoy se tiene pues consignado dentro de la taxonomía bacteriana. Lo mismo que Index Fungorum, ya saben para qué sirve, para hongos, incluyendo también cromistas, específicamente los omicetes. Este también para hongos es muy bueno. Y el ICTV, Comité Internacional de Taxonomía Viral, pues obviamente lo será para virus. Hay otras páginas también muy buenas, esto para protozoos, pues yo utilizo más que todo el NCBI. No conozco una especializada, la busqué, no encontré. Entonces, hay donde consultar todo esto. Y también, muchachos, y ya sí con eso termino, que nos vamos, hay colecciones biológicas en donde están cepas. Las cepas yo las puedo categorizar en dos. Entonces, primero, yo puedo tener cepas tipo. Cuando refiero a cepa tipo, es la primera población y su descendencia que se clasificó y se estudió. Y eso tienen códigos. Y los códigos dependerán de la colección en donde esté entonces alojada. Esto es algunos ejemplos de colecciones, hay muchas más. Y también existen cepas modelos, que no son las primeras, pero que son muy famosas porque tienen mucha evidencia. De esta cepa tienen muchísima evidencia. ¿Era la cepa tipo? No, era otra. Pero esta es tan famosa de E. coli que se siguió estudiando y tiene muchos papers. El código de esa cepa dependerá también de la colección donde esté. El código nos muestra diferentes tipos de colecciones. La americana, que es la más famosa, que es la TCC. Listo, la bélgica, que es la BCCM. La CIF, que es la del Instituto Pasteur, que es francesa. La DSMZ, que es alemana. La JCM, que es japonesa. La neerlandesa, que es NCCB, que también es muy famosa. ¿Listo? Y esta, que es la escocesa, que esa sí no es tan famosa. ¿Listo? Ahí están las páginas, usted puede ir a consultarlas. Dependiendo de la cepa, usted la puede comprar. Obviamente no te van a vender un arma biológica, pero sí otras cepas que pueden tener algunas modificaciones que no son, digamos, peligrosas para el ser humano o para los animales o las plantas.
Entonces se pueden vender cepas tipo o cepas modelo. Hay una gran cantidad. Vos pagas y te llega liofilizada al laboratorio para que la estudies. ¿Tienen alguna pregunta? Hasta acá la clase de hoy. Y retomo desde el concepto de cepa para ya terminar entonces la clase. Listo, profe, muchas gracias. No, a ustedes. Gracias, Nos vemos profe. el martes, Gracias, profe. muchachos. Laboratorio grupo 2. No tienen quiz, obviamente para el principio de igualdad con el grupo 1 y les explicamos todo lo del laboratorio y montamos la columna. A los del grupo 1 las columnas se les regaron, pero yo fui a limpiar, ¿cierto? Un poquito, aunque las muchachas del laboratorio me ayudaron, y hacer como la primera desgasificación de la columna y a quitarles un poquito de agua, porque por el gas estaban regando. Pero no me preocupen que ya está todo bien. Profe, yo quería preguntarle ese laboratorio para el martes, barro, Sí. ¿qué tanto barro? Sí, lodo. Hermano Wilber, Cantidad. sí, usted tiene la imagen de la botella de 3 litros, Sí, claro. que la llene, que Ay. le sobre. Listo, eso para todos. No tiene que llevar netamente lodo, se puede también llevar un suelo, y ese suelo con esa agua, ¿cierto? Que es, entre comillas, pues natural, o sea, no tiene que ser tratada, y con eso hacemos lodo. Entonces, también no habría problema. Por si no quieres llevar netamente lodo, que es más cansón, pueden también llevar suelo. Pero ese suelo en volumen tiene que llenar la botella. Tal vez nos gastemos menos, pero es mejor que sobre. Eso para todos. Listo, profe, gracias. Listo, con gusto. Bueno, chao pues, nos vemos el martes. Gracias, profe. Hasta luego. Chao a Gracias, ustedes, profe, que estén chao. bien. Hasta luego, chao.